Bienvenidos a un nuevo encuentro de todas las voces, el ciclo de entrevistas de RC Noticias. Soy Milen Saavedra y hoy vamos a conversar con Daniel Rosado, uno de los fundadores e integrantes del colectivo de danza La Majara de España, que va a participar en el encuentro de festivales en red, que une al Festival Dancénica y al Festival de Danza Contemporánea de Santa Cruz de la Sierra, aquí en Bolivia, con su obra Labranza. Conoceremos más sobre esta propuesta que intenta reflejar el trabajo en el campo, de ahí el nombre, y la danza contemporánea. Hola Daniel Rosado, ¿cómo estás? Bienvenido a Todas las Voces, gracias por aceptar la entrevista. Hola, muy buenas, encantado de estar aquí con vosotras y de compartir. Tú eres parte del colectivo de danza desde España, La Majara, que se va a presentar en el encuentro de festivales en red que une a los festivales Dancénica de la Ciudad de La Paz y el Festival de Danza Contemporánea de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, de Bolivia. Y ustedes van a presentar la obra Labranza. Entonces, ¿puedes comentarnos un poco cuál es la propuesta de Labranza? ¿Qué es lo que el público va a ver? Labranza es un proyecto que nace en el 2015 ante la necesidad de volver, de mirar atrás, de mirar el pasado por una inquietud colectiva de encontrar esas pequeñas cosas, ¿no? Ante tanta velocidad en el mundo, tanta ida a la ciudad, de despoblación de lo rural, veíamos qué pasaba con eso, ¿no? Cuando ahí realmente es donde estás conectado con la naturaleza, qué había de la danza y qué había de la cultura popular en ese contexto. Y planteamos el proyecto eligiendo ese formato para hablar justamente de eso, de la necesidad de volver a lo esencial, a lo primario, a las pequeñas cosas. Labranza es una obra que se enmarca en una estética rural, que es el resultado de una experiencia propia que tuvimos como creadores de la mano de campesinos. Estuvimos trabajando con campesinos durante varias etapas y nos interesaba poner en juego esa, nosotros llamamos fisicalidad, ese cuerpo que se te quedaba después de trabajar en el campo, cómo llegábamos a la tarde a la sala y de toda esa experiencia veíamos relaciones que podían llevarse a la escena. De ahí nace Labranza, de intentar buscar esa comparativa. La obra investiga un movimiento que parte de tres acciones que veíamos en el campo como que se repetían, que tiene que ver con agarrar, empujar y traccionar. Esa síntesis de esos verbos se fue desarrollando en el movimiento. ¿Y por qué esos verbos? Son los verbos que se dan en relación directa cuando usas las herramientas y mueves la tierra o recolectas o cultivas. Cada acción va a llevar igualmente de un momento en el cual agarras ese apero, esa herramienta, mueves la tierra, o agarras ese fruto
y lo traes hacia ti, traccionar y empujar desde el mover, ¿no? Empujar desde el mover la tierra en todo momento. De ahí empezamos a abstraer la representatividad de esas acciones y llevarla a la danza. El resultado que verán es una obra dinámica, alegre, que se caracteriza la repetición, pero a la vez el festejo, como parte de cualquier cosecha, ¿no? Había, aparte de los verbos más comunes que se utilizan, ¿no? Que todos conocemos, cultivar, cosechar, había uno que también nos llamaba mucho la atención al principio, que era barbecho. Barbecho conocido como ese momento de descanso de la tierra. Y qué bonito, ¿no? Que pensemos que la tierra también tiene que descansar, ¿no? Y no solo el ser humano, sino la tierra en sí, sí, necesita de ese tiempo para que pueda agarrar más fuerza para el próximo cultivo. Una obra muy que en su trabajo se ha ido desarrollando en diversos formatos. Nuestra inquietud al principio era relacionar la obra simplemente con una acción escénica, es decir, 3 bailarines en escenas, pero como consecuencia de la necesidad de compartir el proceso, de seguir experimentando desde esos verbos, desde esas acciones, desde esa fisicalidad rural, desarrollamos una metodología a través de un utensilio que es un palo, que es un palo de escoba, no es más que eso, simplemente, pero que era la abstracción de cualquier, la posibilidad de acercar cualquier herramienta, ¿no? Simular cualquier herramienta del campo. De tal manera que a partir de ahí desarrollamos en sala una metodología de trabajo que para nosotros es nuestra práctica. Y eso a la hora de empezar a proyectarla, dio como consecuencia la danza, que es un proyecto social. Este no es el caso, no es el que se verá, solo se verá el trío, pero hablaremos un poco también de la diversidad que ha tomado el proyecto. Por otro lado, también hay otra versión Kids que tiene que ver con acercar la danza de manera pedagógica y desde una estética rural a niñas y a niños. Por último, ha dado como consecuencia la adaptación a este caso, que es ahora la danza en red. Poder acercar desde diferentes festivales por Latinoamérica esta experiencia que nosotros hemos llevado a cabo durante estos 5 años. Wow. Y acercarla de la red, como también adaptarnos a ese campo, ¿no? Y ahora ya estamos trabajando más desde un punto de vista que llamamos el campo adentro, ¿no? Esa metáfora de mirarnos a nosotros mismos, de cultivarnos a nosotros mismos, de sentir qué semilla es la que estamos ofreciendo al mundo. Que es necesario pensar, ¿no? Y reflexionar de cara a qué estamos aportando, qué le estamos dando a la tierra para poder recibir. Ese es el proyecto Labranza en su gran diversidad. Y es importante también, una de las cosas que nos gusta remarcar en todos estos años es la necesidad que tienen los proyectos culturales de permanecer en el tiempo, de insistir. Y cómo esa insistencia hace que el proyecto se vaya adaptando a los tiempos y a la vez cada vez tenga como más fuerza, más contenido. Y sea un proyecto que cada vez no quede tan desapercibido, sino que sea un proyecto realmente sólido. Muy interesante. Además es un tema que nos es común en Latinoamérica. En Bolivia tenemos una gran cantidad de la población que se dedica al campo, que es su principal fuente de subsistencia en prácticamente todo el país. Y creo que eso nos permite identificarnos con la propuesta, nos va a permitir identificarnos y reconocernos también que estando al otro lado del mundo prácticamente tenemos muchas cosas en común.
Sí, sí, totalmente. Al final los conocimientos en este mundo globalizado está en constante movimiento, ¿no? Yo recuerdo anécdotas de pequeño antes de poder hacer mis primeros viajes a Latinoamérica, de que mi abuelo ponía palabras que, que yo luego escuché en Latinoamérica, y eran palabras que yo pensaba que eran solo reconocidas en la comarca donde vivía, y no tanto cuando iba a otras ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla, aquí en España, no las escuchaba. Pensaba que era como algo único del pueblo, y no. Es tradición, es cultura tradicional, ¿no? Es importante recuperarla y hacerla visible. Pero para eso necesitamos el diálogo con las personas, ¿no? También desde la danza. Por eso apostábamos por la necesidad de seguir compartiendo esas experiencias para que eso cargara de memoria el proyecto y se pudiera desarrollar como se desarrolla hoy día. Totalmente. Bueno, ¿cómo es en este contexto que estamos preparando una obra para un grupo que está acostumbrado a la relación directa con el público y con todos los que se rodean, prepararla para que sea emitida a través de una pantalla y que el público va a estar del otro lado, igual con su celular, su computadora, viendo? Bueno, para nosotros es extraño, en el sentido de que extraño y extraordinario, porque la situación es la que es, ¿no? En el sentido de que para nosotros como artistas siempre la conexión con el público es lo que da el sentido a la danza, ¿no? Al final la cultura es diálogo social. Entonces que se quede solo a través de la pantalla nos resultaba un poco anecdótico. Es por eso que ofrecimos la posibilidad al festival de que el proyecto no fuera solo eso, sino que además nosotros pudiéramos hacer de alguna manera un intercambio medio Zoom, como si un seminario, un taller que estuvimos realizando ya con el festival, y donde hubo algunos participantes que tuvieron la posibilidad de ver esta práctica que hablaba antes, que habíamos desarrollado desde esa base de 3 verbos, cómo poder llevarla a cabo con ellos, mostrar nuestras herramientas de creación, de tal manera de que en un futuro pudiera seguir el proyecto y fuera como una pequeña semilla que ya estuviéramos plantando para en algún futuro que ya nos permita más esa movilidad, poder regresar allí y seguir con esa iniciativa. Y aunque eso no ocurriese, mínimamente que sirviera como un referente para abrir otras posibilidades. La obra se va a presentar a través del Facebook, de los festivales que están organizando, el Festival Internacional de Danza de Santa Cruz y el Dancénica, el 1 de noviembre a las 11 horas de Bolivia, y va a incluir un conversatorio. Si puedes también contarnos un poco brevemente sobre, son 3 participantes en la propuesta, y sobre el grupo, ¿no? Sobre la Majara, un poco la historia, resumen, porque tienen realmente una gran trayectoria, y quiénes son los otros participantes. Sí, la Majara está compuesta por creadores y gestores culturales. Los otros participantes en este proyecto son Paloma Hurtado, coreógrafa también y bailarina, que está presente; Reinaldo Ribeiro, igual también coreógrafo y bailarín; y luego tenemos a Lola Rodríguez, que nos hace todo el trabajo de producción, gestión; y Valeria Cosi, que trabaja principalmente en comunicación y distribución internacional. Aparte de colaboradores que hemos tenido en diferentes otros proyectos que tiene que ver, según el formato, vamos contando con gente que suele ser repetitiva, pero necesaria para seguir con ese diálogo de intercambio. La Majara básicamente pone sobre la mesa la posibilidad de generar una estructura de diálogo no vertical,
o sea, no capitalista, no haciendo lo que toca de esa dirección, sino más bien un consenso y un diálogo continuo para llevar a cabo cualquier proceso creativo. Eso genera un tiempo más lento, pero también en ese constante diálogo y ponernos en crisis de cada pensamiento, de cada parte coreográfica o creadora, se genera, yo creo que un formato muy genuino, porque está impregnado de la semillita de mucha gente que en ese diálogo va aportando ideas, que va rechazando ideas y adecuando, adquiriendo nuevas ideas de las otras partes. Y la verdad que es una apuesta que tenemos como colectivo, esa forma de trabajar en la cual buscamos esa horizontalidad. La Majara lleva, pues, desde el 2013, se creó, y era una iniciativa principalmente de Reinaldo Ribeiro y mía, en la cual teníamos ganas de poder construir algo así y ofrecer otras maneras diferentes, no es más que eso. Tenemos ganas de ver hasta qué punto podríamos llegar con este proyecto, con esta idea, ¿no? Hoy día recordamos ya, son casi 7 obras que hemos creado. Y numerosos proyectos que hemos trabajado mucho también desde lo comunitario, ya que creemos que, al igual que el proyecto resume un poco toda la filosofía de la Majara, pero creemos que la danza debe de ir acompañada, cualquier proyecto artístico debe de ir acompañado, más allá de la exhibición, de una parte de pedagogía y otra de discurso político, en el cual estamos en diálogo para que, como decía antes, las cosas no queden simplemente anecdóticas, sino que tengan un impacto mayor. Y todo esto viene de, bueno, ¿qué ofrecemos nosotros a la tierra, ¿no? ¿Qué ofrecemos? ¿Qué nos da? Nos da la posibilidad de expresarnos de manera artística, pero ¿qué damos nosotros a la comunidad? ¿Cómo hacemos que eso realmente, que nosotros ya creemos que tiene un valor, que la gente lo reciba como tal? Que podamos de ahí cambiar pequeñas cositas, ¿no? No hay que cambiar cosas grandes, hay que cambiar pequeñas cositas para provocar el cambio, si alguien lo desea. Exacto. Así es, exactamente. Buenísimo. Bueno, Sí. ¿cuál es la expectativa tuya del grupo de encontrarse? Ya pudiste conversar con algunos, ¿no? En la semana pasada, pero ¿cuál es la expectativa de encontrarse con el público boliviano a través de esta propuesta? Bueno, siempre los feedback y el diálogo es importante en cualquier expresión, ¿no? Nosotros planteamos este formato como excusa para encontrarnos, ¿no? Para encontrarnos en el post, en el después de la exhibición, que es como estos pequeños corritos que tan necesarios son después del teatro, ¿no? Cuando alguien va al teatro, cuando alguien va a un concierto, que se queda en ese momento social, ¿no? De compartir. Ay, pues me ha parecido esto, pues me ha parecido eso. Ay, qué interesante eso que hablas. Ay, qué guay este momento, o este momento no lo pude entender, ¿no? Resolver y cuestionarse las dudas que genere o las ganas de dar la opinión, ¿no? Entonces invitamos a que se sumen a esa charla, estará también Paloma y Reinaldo, y que se convierta en un diálogo transversal donde cada persona pueda aportar su granito de arena, su semillita, como voy repitiendo en la entrevista. Pero que tan importante es. Muchísimas gracias a Daniel Rosado del colectivo de danza La Majara, que se conectó desde España para conversar con nosotros e invitarnos a la presentación de La Danza. Y como siempre, gracias a todos ustedes por seguirnos semana a semana, entrevista a entrevista, en esto que es Todas las Voces. Nuevamente la invitación para seguirnos en nuestras redes sociales @rcbolivia y @rccultura y espectáculos para conocer a nuestros siguientes invitados. Hasta la próxima.